Hola a todos queridos amigos. Hoy vamos a adentrarnos en un día que parece ser muy tranquilo para la pequeña familia de Huyen-Ye y la pequeña Maya, pero detrás de las risas inocentes, las comidas cálidas y los momentos sencillos, hay cosas no dichas, secretos que crecen en silencio. Hay una madre que trata de ocultar su preocupación detrás de una sonrisa. Hay un hombre que en silencio la protege, siempre dispuesto a enfrentarse a cualquier tormenta. Y hay una niña que despreocupada muestra su 10 en el boletín sin saber que el mundo de los adultos gira en silencio a su alrededor. ¿Qué les espera en el futuro? ¿Será esta paz duradera o solo una calma antes de la tormenta? Y el secreto que Huyen guarda tan profundamente en su corazón, ¿cuándo podrá decirlo? Quédense con nosotros y sigan esta historia de hoy, porque a veces hay momentos tan cotidianos que pueden hacer latir el corazón de los espectadores. Después de días de estrés y ansiedad continuos, la pequeña casa de Huyen finalmente experimentó una mañana rara de paz. Maya había sido llevada a la escuela temprano por Ye, y su risa se desvaneció poco a poco por el camino de tierra familiar, dejando una tranquila pausa en una casa que siempre estaba llena de bullicio. Huyen estaba en el porche mirando la silueta de Maya hasta que desapareció de su vista. Luego entró a la casa con la mente aún cargada de pensamientos no resueltos. Ye se acercó, puso sus manos sobre sus hombros y con voz cálida y llena de cariño dijo: «Ya hemos pasado por demasiado, Huyen». Huyen levantó la vista sorprendida. «Hoy te llevaré al supermercado, solo los dos». Esas palabras hicieron que Huyen se detuviera. Ella frunció los labios un poco dudosa. Ir sin Maya. Si ella se entera, ¿y si se pone triste, amor? Ye soltó una risa suave, una sonrisa rara después de tantos días difíciles. Le acarició la cabeza. «No te preocupes. Ya lo he pensado, le compraré un regalo a Maya, algo muy especial». Huyen lo miró sintiendo una calidez indescriptible en su corazón. Asintió con la cabeza y una ligera sonrisa apareció en su rostro. «Bueno, déjame cambiarme. Espera un momento. Date prisa, no vaya a ser que me arrepienta», bromeó Ye con una mirada llena de ternura. Poco después, Huyen salió de la habitación con un vestido sencillo. Su rostro se iluminó diferente al cansancio de los días anteriores. Ye ya estaba fuera con el coche encendido, todo parecía estar preparado desde hace tiempo. Bibi correteaba alrededor de los pies de ambos, moviendo la cola rápidamente y ladrando suavemente como preguntando: «¿Y yo qué?». Ye se agachó a acariciar la cabeza de Bibi. «Bibi, quédate a cuidar la casa. Vale, tranquilo, cuando volvamos tendrás un regalo». Bibi resopló y se tumbó justo frente a la puerta mirando con una mirada llena de tristeza. Huyen observó la escena y soltó una risa suave. Se acercó, tomó la mano de Ye y con voz ligera dijo: «Vamos, cariño». Ye apretó suavemente su mano, abrió la puerta del coche. En ese momento ambos sintieron algo sencillo pero increíblemente valioso, un poco de paz solo para los dos entre todas las preocupaciones que aún no se habían resuelto. El coche comenzó a rodar, dejando atrás la pequeña casa, los árboles familiares y las preocupaciones temporales. Por delante, un paseo cotidiano. Pero para Huyen y Ye era un respiro raro, un descanso para sus corazones antes de enfrentar los desafíos que aún les esperaban. El supermercado no estaba muy lleno a mediodía. Las luces blancas suavemente iluminaban las largas estanterías. El sonido de los carros de compras deslizándose suavemente sobre el suelo de baldosas se mezclaba con la música suave que sonaba desde algún lugar, creando una atmósfera rara de calma, una paz que Huyen no había sentido completamente en mucho tiempo. Caminaba junto a Ye, su mano descansando ligeramente sobre el asa del carro. Era un gesto tan pequeño, tan familiar, pero que de alguna manera hacía que su corazón se ablandara de una manera extraña. Hace mucho que no venía al supermercado así.
dijo Huyen suavemente. Ye la miró sonriendo levemente. Entonces hoy vamos a aprovechar. Escoge lo que quieras. Huyen sacudió la cabeza y sonrió. Solo quiero cosas para Maya. La respuesta hizo que Ye desacelerara un poco. No dijo nada, solo empujó el carro mientras ella se dirigía a la sección de ropa infantil. Los pequeños vestidos estaban ordenados con precisión de todos los colores: rosa pálido, azul pastel, amarillo suave como el sol. Huyen se quedó mirando por un rato, su mirada llena de la ternura propia de una madre. Tomó una pequeña camiseta de tela suave con un bordado de un gatito sonriendo en el frente. Ye, creo que a Maya le encantaría esta. Le mostró la camiseta frente a su pecho, inclinando la cabeza como si Maya estuviera justo frente a ella. Ye soltó una risa. Sí, tiene razón. Seguro que se verá adorable con ella. Huyen rió también, una sonrisa rara que no estaba teñida de preocupación. Luego volvió a colocar la camiseta en su lugar y tomó otra dudando. O esta, pero este color se ensucia fácilmente. Entonces compra ambas, dijo Ye de manera concisa. Huyen se sorprendió. Demasiado, será muy caro. Ye se inclinó hacia ella con voz firme y suave. El dinero se puede ganar de nuevo, pero la sonrisa de las dos. No quiero que falte. Huyen se quedó quieta unos segundos. Luego soltó una risa, pero sus ojos se humedecieron. Colocó ambas camisetas en el carro, sintiendo como si se hubiera aligerado de un peso muy grande. Al pasar por la sección de juguetes, Huyen se detuvo. Su mirada se detuvo más tiempo en una muñeca pequeña con el cabello atado en dos coletas, vestido azul claro. A Maya le encantan este tipo de muñecas, dijo como para sí misma. Ye se agachó y colocó la muñeca en el carrito. Un regalo para Maya. Huyen lo miró, medio regañándole, medio con ternura. La estás consentiendo demasiado. Consentirla también es consentirte a ti. Ambos rieron. La risa resonó en el supermercado, no era ruidosa, pero suficiente para hacer que ese momento se sintiera especial. No hacía falta una promesa ni juramentos, solo dos personas junto a un niño pensando en él, y eso era suficiente. Cuando pasaron por la sección de alimentos, Huyen tomó algunos de los productos que a Maya le gustaban. Ye estaba a su lado mirando lo que ella había puesto en el carrito, y luego sonrió mientras decía, «Todos son cosas que le gustan a Maya». Huyen sonrió con dulzura. Cuando hay niños en casa, es así. Ye la miró, su mirada se tornó seria por un momento. No porque estuviera triste, sino por cariño. Empujó el carrito un poco más despacio y con voz suave dijo, «Espero que nuestra casa siempre esté tan llena de alegría como ahora». Huyen se detuvo un momento, pero luego asintió y sonrió con ternura. Su mano se posó inconscientemente sobre su vientre, muy ligera, muy suavemente, un gesto que solo ella entendía. En la caja, Huyen estaba a su lado mirando cómo los productos eran colocados en la cinta. La pequeña camiseta, la muñeca, los alimentos familiares. Todo era sencillo, pero junto formaban una felicidad muy real. Con voz baja pero cargada de emoción dijo, «Gracias, amor, por hoy». Ye la miró y sonrió. «Gracias a ti por quedarte». Las luces del supermercado seguían brillando. La gente seguía pasando. Pero para Huyen, ese momento parecía estar suspendido en el tiempo, un pedazo de vida tranquila, donde ella podía ser una mujer común, una madre feliz y alguien que era verdaderamente amada. Y en las risas suaves de ambos los espectadores, comprendían que entre las tormentas que aún esperaban, eran precisamente esos momentos cotidianos los que ellos estarían dispuestos a proteger. La tarde llegó suavemente. El camino de tierra que conducía a casa se tiñó de una luz suave, el viento soplaba a través del huerto, trayendo consigo el familiar olor a tierra mojada. Cuando el coche se detuvo frente al patio,
Huyen bajó primero respirando profundamente como para mantener esa sensación de paz tan rara. En cuanto bajó del coche, Huyen se dio la vuelta y abrazó a Ye desde atrás. Un gesto pequeño pero lleno de cariño. Amor. ¿Estás seguro de que Maya no se enojará? Su voz era suave con una preocupación sincera. Ye se detuvo un momento y luego soltó una risa. Se giró, su rostro brillaba con una rara sonrisa, sus ojos llenos de confianza. Sin decir nada, levantó una bolsa de regalo frente a ella y la movió suavemente. Voy a sorprenderla. Te aseguro que se olvidará de que sus padres fueron de paseo sin ella. Huyen miró la bolsa y luego la sonrisa de Ye, sintiéndose más tranquila. Rió suavemente apoyando su cabeza en el pecho de él, como para asegurarse de que ese momento de paz era real. Bibi salió corriendo de la casa moviendo la cola alegremente, ladrando suavemente como en una bienvenida. El jardín trasero estaba extrañamente tranquilo. Ya no había discusiones como por la mañana ni una sensación de peso, solo la luz de la tarde proyectándose sobre los surcos verdes del huerto. Ambos se sentaron en una pequeña mesa de madera en el jardín. Huyen sirvió agua mirando alrededor de la tierra familiar, y luego habló lentamente como si estuviera compartiendo una idea que había tenido en mente durante mucho tiempo. Amor, creo que deberíamos sembrar más verduras para el próximo año nuevo. Ye levantó la vista prestando atención. Veo que las verduras están caras ahora. Si sembramos más podremos comer y vender, así que el año nuevo será menos preocupante. Ye permaneció en silencio un momento. Miró alrededor del huerto observando los surcos que ya estaban llenos, frunciendo ligeramente el ceño mientras pensaba. Luego lentamente dijo, ¿pero aquí? Parece que ya no hay espacio libre. Huyen se desplomó ligeramente respirando profundamente. Sí. También lo pensé, pero... Antes de que pudiera terminar, Ye pareció recordar algo. Sus ojos se iluminaron. ¿Qué tal si vamos a la casa antigua de mi familia? Huyen se sorprendió girando rápidamente hacia él. ¿La casa antigua? Sí. Aún hay mucho terreno. Hace tiempo que nadie lo cultiva, está lleno de maleza. Si lo limpiamos podemos sembrar y tenerlo listo para el año nuevo. En ese momento el rostro de Huyen se iluminó. Rió, sus ojos brillando de admiración. Eso es amor. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Eres muy inteligente. Ye sonrió algo avergonzado. No soy tan inteligente. Solo quiero cuidar de esta casa. Huyen lo miró, su corazón se suavizó. En su mente apareció la imagen de un año nuevo sencillo, el huerto verde, la casa cálida, las risas de Maya y un pequeño secreto que crecía en su corazón. Colocó su mano sobre la mesa, su voz se suavizó. Con tu presencia aquí, siento que el futuro ya no da miedo. Ye la miró durante un largo rato, sus ojos se suavizaron pero eran cálidos. No dijo nada, solo tomó su mano con suavidad, apretándola ligeramente como una promesa no necesitada de palabras. En ese jardín tranquilo entre planes tan cotidianos, los espectadores pudieron sentir que es precisamente de estas cosas sencillas de donde se está construyendo una verdadera familia, a pesar de las tormentas que aún esperan. La tarde caía lentamente, la luz del sol. Al final del día teñía de dorado la pequeña cocina. Huyen estaba frente a la estufa, moviendo la cuchara con destreza en la olla. El aroma del arroz recién hecho se mezclaba con el olor de las verduras frescas, que se esparcía por toda la casa. El sonido del cuchillo cortando sobre la tabla de madera, el chisporroteo del aceite en la sartén. Todo formaba una melodía familiar en un hogar lleno de calma. Fuera se escucharon pasos familiares. ¡Mamá! La voz de Maya, clara y alegre, llegó antes de que Huyen pudiera volverse. Dejando rápidamente la cuchara, salió corriendo hacia la puerta y vio a Maya tomando la mano de Ye, su rostro radiante, más brillante que la luz del sol. Mamá, hoy saqué un 10.
La niña dijo eso mientras levantaba su cuaderno, sus ojos brillando de orgullo. El corazón de Huyen se ablandó al instante. Se agachó rápidamente y abrazó a su hija. El olor a sol aún estaba en su cabello, lo que hizo que le diera un nudo en la garganta. Maya es tan lista. Mi niña es increíble. Maya se rió entre dientes abrazando el cuello de su madre. Me esforcé mucho, mamá. La profesora también me felicitó. Ye estaba detrás de ellas observando a las dos, su sonrisa llena de satisfacción. Tosió ligeramente fingiendo ser serio. Entonces, ¿deberíamos darle un premio o no? Huyen se giró hacia él con una mirada traviesa. ¿Maya quiere que el tío Ye le dé un regalo? Maya abrió los ojos como platos y luego asintió con entusiasmo. Sí, claro. Ye soltó una risa fingiendo ser misterioso. Pero el regalo solo se podrá abrir después de la cena. Sí, respondió Maya corriendo rápidamente hacia la casa mientras murmuraba. No sé qué será el regalo. En la cocina, Huyen volvió a concentrarse en la comida, pero su rostro estaba mucho más radiante que antes. Ye se remangó y le ayudó a recoger las verduras, y de vez en cuando miraba a las dos, sintiendo su corazón calentarse poco a poco. Hoy ella está muy feliz, dijo Ye en voz baja. Huyen asintió sonriendo. Mientras ella sonría así, siento que todo el cansancio ha valido la pena. La cena sencilla pero deliciosa fue servida. La familia se sentó junta alrededor de la pequeña mesa. La luz amarilla iluminaba el espacio creando un círculo cálido. Maya comía mientras contaba historias de la escuela de la profesora de sus amigos y también de cómo sacó un 10 y la felicitaron. Huyen escuchaba con los ojos brillando de orgullo. Ye de vez en cuando asentía sonriendo y a veces fingía hacerle más preguntas para que siguiera contando. Cuando casi habían terminado, Ye se levantó, entró en la habitación y salió con una bolsa de regalo en la mano. Maya, ven aquí. La niña corrió emocionada con el corazón latiendo rápido. Al abrir la bolsa apareció una camiseta bonita y una pequeña muñeca bajo la luz cálida. Es para mí de verdad. Es un regalo para la niña que sacó un 10, dijo Ye sonriendo. Maya abrazó el regalo y de repente corrió a abrazar a Ye. Gracias, tío Ye. Huyen observaba la escena, su corazón se llenó de una felicidad suave. Colocó la mano sobre su pecho sintiendo el latido de su corazón. Y en lo profundo, una nueva vida estaba creciendo en medio de tanto amor. Fuera la noche ya había caído. Pero dentro de la pequeña casa, la luz seguía siendo cálida. Las risas aún resonaban como un recordatorio de que entre todas las tormentas que esperan la verdadera felicidad, a veces es solo una cena familiar, un niño que es amado y las personas que eligen quedarse juntas.
cái nằm với mình bên con đường đất nhỏ.